X-Men, uno de los equipos más famosos en la historia de los cómics. Ellos son considerados una apología al racismo y la discriminación, pues han representado por mucho tiempo a las minorías. Pero esto no siempre fue así. En esta sección iré analizando los cómics de los X-Men a través del tiempo desde sus orígenes, para darnos una idea de su evolución con el pasar de las décadas. Así, en este primer video haré un análisis sobre los primeros números de los Hombres X, es decir, del run de Jack Kirby y Stan Lee. Si tienes alguna opinión diferente o algún comentario que agregar, puedes hacerlo en la caja de comentarios para compartir nuestras experiencias con los X-Men. Dicho esto, comenzamos. El primer número nos presenta a Cíclope, Ángel, Bestia y Iceman, 4 jóvenes estudiantes de una escuela dirigida por un profesor en silla de ruedas, el profesor Charles Xavier. Dicha escuela fue creada para que los jóvenes con poderes, o mejor dicho, para que los mutantes, como estos 4 alumnos, entrenaran sus habilidades. El profesor les presenta a un 5º alumno que tomará clases con ellos, quien resulta ser nada más y nada menos que la mutante pelirroja favorita de muchos, Jean Grey. Luego de la clase, los alumnos toman sus trajes para poner en práctica las habilidades que han entrenado y detener al mutante terrorista Magneto. Como podemos ver, la primicia es muy simple y no da una gran impresión. De hecho, esos primeros números de X-Men son muy sencillos, donde cada número cuenta una historia autoconclusiva que poco o nada nos deja de valor, más que el hecho de leer una aventura donde los buenos siempre vencen a los malos. Este formato era muy habitual en los cómics de antaño, aunque en los X-Men este formato parecía no funcionar. Creo que puedo decir que hay muy pocas cosas rescatables de los primeros números, salvo el hecho de la creación de la mayoría de los personajes claves de la historia, pues este formato no permitía un gran desarrollo de personajes o historias, ni dejan mucho de qué hablar. Así que trataré de rescatar lo más relevante, dando una breve descripción de los personajes creados más importantes y hablando un poco de sus mejores historias, pues siendo sincero, gran parte de estos primeros cómics de X-Men son olvidables. Empecemos por Scott Summers, mejor conocido como Cíclope, el clásico personaje ñoño que siempre quiere ser el mejor a costa de sus compañeros, pero que funciona muy bien como líder. Cíclope tiene una personalidad bastante engreída y es también un personaje muy inseguro, que a pesar de que él sueña y trabaja demasiado para ser el líder, cuando el profesor lo deja al mando, él realmente no se siente capaz. Y esto se debe a su poder, ya que los rayos de fuerza que salen de sus ojos no pueden ser controlados. La verdad, Cíclope es un personaje molesto. Si lo tuviera que comparar con los compañeros del salón de clases, se podría decir que Cíclope es el niño que acusa a sus compañeros de platicar cuando la maestra salió de clase, o el niño que le recuerda a la maestra que tiene que revisar la tarea. En estos primeros cómics, Cíclope no resalta mucho, pues no se trabaja bien en su inseguridad por los rayos ópticos y solo se limita a estar enamorado de Jean Grey, pero a hacer a un lado sus pensamientos, dado a su rol de líder, además de tener un conflicto de triángulo amoroso junto a Ángel, que es el otro personaje que está cortejando a Jean Grey. Warren Worthington III, también conocido como el Ángel, es el clásico niño presumido. Él, a diferencia del huérfano de Cíclope, viene de una familia rica, y la verdad, él no aporta mucho en estos primeros números, ya que todo su desarrollo se basa en cortejar a Jean Grey e invitarla a salir, para crear una tensión de triángulo amoroso junto a Cíclope. Pero fuera de esto, Warren no es un personaje que destaque en esos primeros números. Hank McCoy, o Bestia, es un personaje que en estos primeros números pasa sin pena ni gloria. Más allá de que en un par de números se hizo hincapié a su inteligencia, la verdad es que siempre quedaba muy atrás, ya que al profesor Xavier siempre se le pintaba como alguien súper inteligente, por lo que la inteligencia de Bestia nunca brillaba al lado de él. Así que pues Bestia no resalta mucho en estos cómics, más por el hecho de ser un gran amigo de Iceman. Y hablando de Iceman, este es el personaje más polémico. Robert o Bobby Drake, también conocido como Iceman, es el alivio cómico de esta historia. Este personaje solo se la vive haciendo chistes, molestando a sus compañeros y básicamente es el payaso del grupo.
Este personaje es bastante polémico porque en un principio se creó como heterosexual, pero en los últimos cómics al personaje se le cambió su orientación, dándonos a ver al personaje de una forma muy diferente a como se vio cuando se creó. Pero analizando los primeros cómics, Iceman es de los pocos personajes que no estuvo cortejando a Jean Grey. De hecho, en el primer número, él es el único que no reacciona a su llegada, y solo empiezan a cortejarla cuando ve que su amigo Bestia y el Ángel también empiezan a hacerlo. Pero este será un tema que es mejor tratar en otro video. Fuera de eso, Iceman solo se la vive molestando a sus compañeros y haciendo chistes, pero no tiene un gran desarrollo salvo en los últimos números, donde gracias a él pueden derrotar a Magneto, dando indicios de lo subestimado que está este personaje en cuanto a poder, ya que con el tiempo resulta ser uno de los personajes más poderosos. Si Bestia pasó sin pena ni gloria, de Jean Grey conocía en esos primeros números como la Chica Maravillosa, ni hablemos. El personaje solo está ahí para decir que hay una mujer en el grupo, porque la verdad sus aportes son nulos, solo sirve para ser una mujer. Sí, es que no hay razón, o sea, sus poderes son muy débiles en estos primeros números, y aunque se puede defender, varias veces incluso termina secuestrada y tienen que ir a rescatarla. Jean Grey solo sirve para despertar el interés amoroso de los demás personajes, incluso el interés amoroso de Javier. Y hablando de Javier, Charles Xavier, o el Profesor X, es un hijo de Él es un millonario en silla de ruedas, que juntó un grupo de niños superpoderosos para que fueran un equipo que combatieran por él. Básicamente Javier los entrenó para que fueran su ejército, ya que con el pretexto de que supieran defenderse y controlar sus habilidades, la principal motivación de Javier para entrenarlos era que pelearan contra sus archinémesis Magneto, Lucifer y Juggernaut. Javier es un personaje que como profesor puede pintar muy bien, pero analizándolo realmente es uno de los peores personajes jamás creados, y cuando digo peor no me refiero a que esté mal hecho, sino a que sus motivaciones son demasiado cuestionables. Incluso hay un par de números donde Javier se hace el muerto, para dejar que sus estudiantes se enfrentaran solos contra Magneto, solo para ver si estaban listos de pelear por su cuenta sin necesidad de su apoyo, y así poder mandarlos a la batalla sin necesidad de estar él presente. Y sí, Javier también tenía un crush con Jean Grey, lo cual es otro de esos detalles cuestionables que tiene este personaje, pero aún así sus peores momentos no son en esta historia. Con el tiempo iremos dándonos cuenta de la verdadera malicia del profesor, pero en estos primeros capítulos este será el único indicio que dará de esa maldad. Después tenemos a los villanos, y aunque se crearon grandes personajes como Magneto, el Sapo, Blob, los gemelos Maximoff, Juggernaut, Lucifer y los Centinelas, realmente no tienen un gran desarrollo o dan una gran impresión. Magneto en estos primeros números solamente se limita a ser un terrorista. Aún así, siempre tuvo un gran poder, siendo el personaje que más problemas les dio. Incluso hay un poder olvidado de Magneto que usaba mucho en estos primeros números, ya que al igual que Javier, él también tenía control mental y podía proyectar su cuerpo en el plano astral. Pero este tema se quedó olvidado y se le dejaron solamente sus poderes relacionados al magnetismo. Aún así es un personaje unidimensional que solo sirve para ser villano, al igual que la hermana de los mutantes, que solo son personajes que están ahí para ser malos. Fuera de los gemelos Maximoff, que son los únicos personajes que resaltan por la forma en cómo se les trata, en el sentido en el que siempre están cuestionando las decisiones de Magneto y las decisiones de los X-Men, y permaneciendo solo del lado de Magneto por un favor que le debían de haberlos salvado de ser asesinados, todos los demás personajes son muy planos, y los gemelos Maximoff destacan, aunque no por el hecho de que estén bien escritos, sino más bien por el hecho de que están escritos de una manera diferente a los demás, haciéndonos cuestionarnos a nosotros como lectores de la misma manera que se están cuestionando ellos. Juggernaut, Lucifer y cualquier otro villano que haya salido aquí solo sirve para tener a alguien a quien vencer y contar una historia, pero la verdad dejan poco o nada para el análisis, salvo los Centinelas, que al ser unos robots se les da un desarrollo diferente, tratándolos más como esa historia de ciencia ficción donde los robots se descontrolan y tratan de destruir a la humanidad. Hay otros personajes más en estos primeros números, pero la verdad es que ni siquiera vale la pena analizarlos, así que una vez terminando con los personajes vamos a analizar las historias que nos dejaron. Los primeros números, como ya lo dije, son historias autoconclusivas, en la que solo se empieza donde están los X-Men entrenando,
reciben una alerta para ir a pelear contra los villanos, llegan con ellos, los derrotan y se acaba la historia. Así que dejan poco para el análisis, pero hay unas cuantas que se pueden analizar un poco. Las historias de Magneto son completamente las historias de un terrorista que quiere destruir todo. Pero entre las interacciones con Javier y los cuestionamientos de los gemelos Máximos, se puede disfrutar un poco de algo diferente para no hacer la historia tan monótona. Definitivamente la mejor historia es cuando se encuentran con el príncipe Namor, ya que apenas se había introducido el concepto de mutantes, y nos dan a entender que Namor pertenecía a la raza de los mutantes, por lo que Magneto y Javier intentan reclutarlo, pero Namor, al ser el rey de Atlantis, termina enfrentándose a los dos y al final, después de derrotar a Magneto, él regresa a la Atlántida, pues dice que el tema de los mutantes es un tema de la superficie y no es algo que debe incumbirle a él. Después tenemos la historia de Lucifer, que siendo honestos es un sinsentido. No me quiero detener mucho a hablar de lo que es Lucifer en sí, ya que solo es un personaje que quiere poner una bomba para destruir el mundo, y que fue responsable de que Javier se quedara inválido y tuviera que formar a los X-Men para ir a combatirlo luego. Lo interesante de esta historia es que los Avengers también se dan cuenta de este peligro, y podemos ver como es de siempre, este grupo está lleno de arrogantes y ególatras, teniendo que enfrentarse a los recién formados X-Men. Y cuando los X-Men están a punto de ser derrotados, Javier detiene la batalla, para que entonces los Avengers dejen solos a los X-Men en el trabajo de detener a Lucifer, en lugar de ayudarlos, Por eso digo que esta historia de Lucifer es un sinsentido, y lo único que se puede rescatar es el primer enfrentamiento de los X-Men contra los Avengers, el cual, al ser un grupo tan amateur, obviamente iban a perder contra ellos, aunque les pudieron dar batalla. Después de unos cuantos números más donde Magneto es raptado por una entidad superior y los deja de molestar, empiezan los números interesantes. Primero tenemos la historia de Juggernaut, que llega atacando la mansión de los Hombres X, y aunque solo es otra historia de donde aparece un enemigo al que tienen que derrotar, esta se siente más entretenida, ya que se alterna la batalla contra Juggernaut con los recuerdos del profesor Javier, en donde te cuentan sus orígenes junto a los orígenes de Juggernaut, haciendo más entretenida la historia y no solo mostrando un enfrentamiento de buenos contra malos como en los capítulos anteriores. Además, también se cuenta con la participación de la Antorcha Humana, a quien Javier llama para que los apoye en su batalla contra Juggernaut, ya que ese enemigo era demasiado poderoso para enfrentarlo ellos solos. Después vamos a la historia de los Centinelas, en la que por primera vez se hace una apología al racismo, donde toda la humanidad está temerosa por el peligro que representan los mutantes, y buscan crear estas máquinas para destruirlos y poder salvarse. Pero las máquinas se salen de control, pues piensan que los humanos no son lo suficientemente aptos para gobernarse por sí solos, y les dicen que los ayudarán en su batalla contra los mutantes, pero que ellos deberán gobernar sobre los humanos, creando así un conflicto. Y cuando los X-Men logran derrotar estas máquinas, toda la gente cambia la percepción racista que tenía hacia los mutantes, terminando por completo con la apología al racismo que se hizo en este número. Aún así, esto deja un precedente para lo que se vendría mucho más adelante en los cómics de X-Men. Cabe mencionar que para que los X-Men ganaran contra estas máquinas, Bolivar Trask, el creador de los Centinelas, tuvo que sacrificarse para detener estas máquinas, siendo esta una muerte para un personaje muy importante en la historia de los X-Men, ya que aunque apareció poco, sus creaciones prevalecieron a través de los años. La última historia interesante para contar es el regreso de Magneto. Después de ser raptado por una extraña entidad superior llamada El Extraño, Magneto demuestra su fuerza escapando de esa entidad y regresando a la Tierra para enfrentar a los X-Men, que estaban heridos después de su batalla contra los Centinelas. Magneto logra derrotar a todos, salvo a Iceman, que estaba en coma después de su batalla contra los Centinelas. Así que cuando estaba por cantar victoria, Iceman sale del trance en el que estaba y regresa para derrotar a Magneto y arruinar todos sus planes. Y como les digo, se da un pequeño indicio de lo poderoso que puede llegar a ser este personaje comparándose contra el mismo Magneto. Aún así, aunque Iceman logra detener los planes de Magneto y rescatar a todos sus compañeros, Magneto no se da por vencido y continúa luchando contra todos. Javier aplica un Deus Ex Machina llamándolo Extraño con su mente para que regresara por Magneto y lo volviera a raptar llevándoselo de la Tierra. Y así terminan estos primeros problemas con Magneto. Ya para finalizar el run de Stan Lee, tenemos un número donde se nos presenta a un personaje llamado el Mímico, que a pesar de no ser un mutante,
tiene la habilidad de copiar las habilidades mutantes de todos los X-Men, enfrentándose hacia ellos al mismo tiempo, y al final, como en otras ocasiones, se le aplica un Deus Ex Machina para que el personaje pierda sus poderes y así entonces quede derrotado, borrándole Javier sus recuerdos como en la mayoría de las historias anteriores, para que así los villanos no volvieran a molestarlos. Aún así, este último número no es tan interesante como las 3 historias anteriores, pero vale la pena ya que se nos introduce a un personaje muy valioso de los X-Men, que fue el personaje del Mímico. Personalmente, creo que estos cómics no son la gran cosa. Salvo por esas cuantas historias que me detuve a detallar, este es un comienzo muy flojo para lo que serán los X-Men. Aún así, representa esa nostalgia de sus inicios y del primer equipo formado por ellos, que hasta la fecha siguen gozando de gran popularidad, además de sembrar las bases para todo el futuro de la franquicia, pues a pesar de que se tuvieron ideas interesantes, no se les dio el desarrollo debido. Y no fue hasta más adelante que se reutilizaron muchos conceptos de estos primeros números para darles un mejor camino. Si quieren darle una leída a estos primeros 19 capítulos, pueden hacerlo, pero no esperen sorprenderse mucho, salvo por esas últimas historias que son mucho mejor al resto. Y con esto termina la primera parte de las historias clásicas de los X-Men escritas por Stan Lee. Esto será todo por este video. Si tienen algún comentario diferente o alguna experiencia leyendo estos cómics, pueden comentarlo para hablar de ellos en futuros videos. También suscríbanse a nuestras redes sociales para seguir interactuando y compartiendo opiniones. Agradezco su atención y espero vernos pronto. Hasta la próxima.